40 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Majo, arrancamos con la economía. Rapidísimo, y repasamos algunas de las noticias de esta semana. La primera es que Rodrigo Valdés deja de ser el negociador con la Argentina. Rodrigo Valdés era el encargado del del Fondo Monetario Internacional, del FMI, de estar en las negociaciones con la Argentina. Milei lo había tildado poco más que de un revolucionario trotskista, acusándolo de que jugaba en contra y que era parte del Foro de San Pablo. Acá lo veo a Rinconet con ganas de hazlo. Un chileno, hazlo. ¿no? Chileno. Estuvo con Bachelet, de ahí su... Estuvo con Bachelet, pero bueno. Su condición trotskista, Bachelet, claro. En un gobierno de concertación. Era comunista como Martín Redrado. Tan comunista. Pero bueno, lo cierto es que Milei salía a decirle que Argentina había sobrecumplido el programa económico que está acordado con el Fondo Monetario Internacional, que ahora vamos a hacer un comentario sobre eso, y que sin embargo no venían los dólares frescos que Argentina está a la espera, o este gobierno por lo menos está a la espera desde hace 9 meses. En esa disputa, en esa tensión que andaba dando vueltas, es que el Fondo Monetario decide correr a Rodrigo Valdés y puso en su lugar a Luis Cuvedú como subdirector del Departamento del Hemisferio Occidental, que va a estar en las negociaciones con Argentina. Pero acá se abre un interrogante, y el interrogante es el siguiente. A ver, ¿esto es un gesto del fondo para decir, ahora que lo corremos a Valdés, le vamos a dar lo que Argentina está queriendo? O por el contrario, es decir, bueno, vos crees que el problema es Valdés, te lo corro a Valdés y seguí negociando con nosotros, que vas a ver que en realidad el problema es otro. Claro. ¿Y cuál es el problema o cuál es la tensión que está dando vueltas ahí? El gobierno dice, dame los dólares para no devaluar, y el fondo, más implícita o más explícitamente, lo que le está diciendo es, primero devaluá y después vemos. Y esto se asocia con lo que vimos la semana pasada y lo que hablamos la semana, el audio que habíamos compartido, y con lo que vienen diciendo distintos exponentes del sector financiero local e internacional, y es la presión para que Argentina vuelva a devaluar. Y el gobierno resistiéndose, porque como todos y todas ya sabemos, cuando en la Argentina se devalúa, lo primero que pasa es que aumentan los precios. Entonces el gobierno se resiste a devaluar, pide dólares que el fondo no está dispuesto a dar, o por lo menos no está fácilmente convencido, digamos. Por supuesto que el fondo da palmadas, digamos, en esta conferencia reciente de desplazamiento de Valdés, la titular está, la segunda, ¿no?, del fondo, Gina Gopinath, festejó el ajuste que está haciendo el gobierno, festejó los logros en el Congreso, festejó incluso que el veto a la ley de recomposición a los jubilados, pero sigue sin dar los dólares frescos detrás de los cuales está Caputo. Y cierro con lo siguiente. Esta semana también se conoció el dato de inflación. El dato de inflación de 4,2%, cuarto mes consecutivo que la inflación no baja, no perfora el 4%, y digo, puede sonar un dato alentador si alguien compara con la inflación promedio del 2022, que rondó el 6%, entonces decís, estás 2 puntos por debajo, pero no olvidemos que esta baja de la inflación es con una economía con 650.000 puestos de trabajo menos, tomando los formales, sí, los informales, monotributistas, etcétera, con lo cual es un dato alentador hasta ahí no más. Es un número todavía. Es un número, claro. Es un número, y es un número, insisto, en una economía muy caída. Había signos alentadores, digamos, entre junio y julio, es decir, julio había sido mejor que junio, pero agosto volvió a ser peor que julio. Entonces no está claro si tocaste piso, y eventualmente lo que empieza a pasar, y esto también hay que saberlo porque va a empezar a suceder para el público en general, es que ahora se empiezan a comparar con años malos de la economía del año pasado. Entonces vos decís, parece que mejora la cosa, pero claro, de un piso muy bajo, digamos, el salto estadístico tiene algunas trampas.
Por eso hay que mirar los datos con cierta atención. Pero bueno, yo insisto con esto, digo, hay que ver qué pasa con este cambio en el Fondo Monetario Internacional, que recordemos, digo, me parece que vale la pena siempre un manto de memoria. ¿Por qué estamos de vuelta con el Fondo Monetario Internacional? Por Mauricio Macri, cuando en 2018 los vuelve a traer. Exacto. En un país desendeudado. Puede volver con el Fondo Monetario Internacional por la herencia nada pesada del kirchnerismo, que había sido un fenomenal desendeudamiento. Está en las presentaciones que hacía en aquel momento Duhovne por el mundo, dándose vuelta diciendo: exacto, Argentina es un país desendeudado. Vuelve el Fondo Monetario Internacional con un mega préstamo de 57.000 millones de dólares acordado, que solo llegó a desembolsar 45.000, porque cuando gana las PASO, Alberto Fernández le dice: no me des más. Luego viene el acuerdo con el fondo para pagar esos 45.000 millones de dólares, que es el acuerdo fatídico de marzo, votado por el Senado, que lo convierte en ley, si no recuerdo mal, el 17 de marzo del 2022. Y ese acuerdo incluye, digámoslo, no solo la devolución de 45.000 millones de dólares, sino 13.000 millones de dólares en pago de intereses. 13.000 millones de dólares que se pagan de sobretasa, sí, a expensas de los jubilados, los docentes universitarios y toda partida presupuestaria que se les ocurra. Y que tengo otra mala noticia para dar: tampoco vamos a cumplir ese acuerdo, con lo cual sí o sí el gobierno va a tener que refinanciar, ¿no? Además, mini comentario, ese acuerdo inicialmente consistía en desembolsos iniciales del Fondo Monetario para que Argentina pague, una cosa medio loca, que era el Fondo Monetario le daba la plata para que le pagara, pero a partir de ahora Argentina tiene que empezar a pagar. No tiene $1 para empezar a pagar. No, y además recordemos que el fondo no es un banco. Al fondo le importa tres velines recuperar su creencia. Lo que le importa al fondo es lo que está haciendo ahora. Condicionar. Efectivamente. Sí. Y esto no lo decimos nosotros. No, lo dice la Baña también. Lo dice la Baña. La Baña dice: al fondo lo único que le interesa es tenerte cautivo. Claro. Por eso no le gustó, ¿qué cosa? Cuando Néstor Kirchner cancela la deuda. Porque era liberarse. La crítica la verdadera liberación. Cuando Néstor cancela la deuda, la crítica de la ortodoxia era decir: cancelás con un organismo cuya tasa es muy baja. ¿Te acordás? Sí, el problema, lejos de ser el problema no es la tasa, el problema es que tenés a un tipo en tu board, en tu consejo de accionistas, que te dice, por ejemplo, que aplaude que no le aumentes a los jubilados y que cuestiona cuando gastás en escuelas como las que infraestructura educativa. ¿Y por qué los países desarrollados son desarrollados? Porque no escuchan al Fondo Monetario Internacional. Es decir, los países socios que dominan el fondo no escuchan al fondo. Pero los países socios ahora también están reacios a prestarle a Argentina. Dicen: basta de este gobierno de este país con fracasos sistemáticos. Así que bueno, está ahí en vías de ver para dónde va estos cambios, si son de forma, si son de fondo o simplemente cosméticos. Bien, Majo, gracias. Anda pensando la frase del camión, porque después nos vamos a tener que ir. Qué desafío.